Señor Dios Todopoderoso, Padre de Jesucristo, nuestro Señor, y a quien también podemos llamar Padre por la obra perfecta de Jesús. Invocamos el nombre de tu Hijo para suplicarte que nos bendigas en esta tarde. Queremos tu bendición, necesitamos tu bendición. Y para eso has de enviar a tu Espíritu Santo. De lo contrario, leeríamos la Escritura y hablaríamos sin ningún provecho para nuestras almas. Pero nuestras almas están necesitadas. Envíalo, oh Dios, con poder. Derrama tu Santo Espíritu. Y haznos entonces ver al precioso Salvador una vez más. Y exalta el nombre de tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos en la serie de sermones en el Evangelio de Marcos, predicación expositiva evangelística, y vamos por el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 12. Vamos a leer la sección desde los versículos 13 vamos a ver, estoy un poquito 12, Marcos 12. Sí, desde el 18, es el 18 hasta el 27. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su marido, a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Quisiera titular este sermón: el gran error de ignorar las Escrituras y el poder de Dios. El pecado de los saduceos. Veamos lo que hemos leído. ¿Quiénes son o quiénes fueron los saduceos? Los saduceos pertenecían a la clase sacerdotal. En las clases sociales en Israel del tiempo de Cristo eran personas bastante acomodadas económicamente y realmente materialistas. Para ellos solo existía el aquí y el ahora.
Y estaban por eso muy a favor de que Israel estuviera todo bien con el Imperio Romano, para no complicar en nada la situación de su vida. Es decir, ellos estaban contra Cristo por eso, por lo que Cristo representaba una posible inestabilidad en su vida política y económica del Estado de Israel. Así como los saduceos, tenemos nosotros hoy saduceos en medio del cristianismo. Gente que no está dispuesta a defender la verdad, lo que quiere es que no haya problema político ni económico. Estémonos quietos para vivir bien, a expensas de la verdad. Ellos no tenían, por ejemplo, respeto por toda la escritura. Ellos solo aceptaban los escritos de Moisés, supuestamente. Y en Hechos capítulo 23, versículo 8, se nos describe que ellos no creían ni en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritu. ¿Qué clase de creyentes son estos? Uno diría. ¿En qué creen entonces? Pero se consideraban seguidores de Moisés a pesar de esto. Hoy en día es parecido. Hay muchos en las iglesias y van a las iglesias y quieren llevar una vida correcta, más con su espacio para la religión, porque la religión cumple eso, aplaca un poco la conciencia, me hace sentir que no soy tan malo si voy a la iglesia, si tengo algún estándar moral, y eso se lo enseñan a los hijos. Pero no tienen ningún interés ni en conocer a Dios, ni en caminar con Dios, porque no creen nada más que en lo que pasa aquí y en lo que pasa ahora. Cuando vemos las palabras de Cristo a ellos, así que vosotros mucho erráis, al final, quisiera darles peso, porque no se trata de equivocaciones como las que cometemos diariamente o por ignorancia de cosas de esta vida. Pensemos en ese tipo de consecuencias de fallar. Errar es fallar, ¿verdad? Equivocarse en algo. Y hay cosas que todos hemos cometido fallos en el cálculo. Estábamos calculando algo y lo calculamos mal al hacer algo. O mucho material o poco material. Desconocimiento del uso de herramientas. No las usamos bien y más bien en lugar de hacer el trabajo lo estropeamos. Incluso hasta usar utensilios. ¿Recuerdan cuando apenas salían los microondas? Y hubo personas que no se informaban bien y metían a calentar en el microondas algo de metal, con una vasija o una olla de metal. ¿Qué sucedía? Explotaba y todo lo que ustedes saben que puede pasar, pero son errores. ¿Qué error cometió? Pero vean el error y vean la consecuencia. Si el error es muy grande, grande la consecuencia. Pero aquí cuando dice mucho erráis, no estamos hablando de un pequeño error de cosas de esta vida que le va a traer unas cuantas consecuencias en su vida, no va a vivir tan bien. Se trata de errores que afectan el destino de su alma. El desconocimiento de las verdades fundamentales lleva a la condenación. Hoy nos enseñaba el hermano Randall en la mañana sobre la exclusividad del camino. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero si las personas piensan que sí, que hay alternativas, van confiados por su propio camino, creyendo al final nos veremos allá. No nos vamos a ver allá. Si usted no está en Cristo, no nos vamos a ver allá. Mucho erráis. Y hoy muchas iglesias y creyentes quieren vivir un cristianismo sin conocer las verdades fundamentales. Las ignoran. Y entonces no cometen pequeños errores. Son errores fatales. Un error fatal, con una consecuencia fatal. El destino del alma. Cuando vemos lo que, por ejemplo, ellos estaban tratando de
de ridiculizar la creencia en la resurrección preguntándole esto a Jesús. Obviamente que es una ilustración de un hombre que se casa con esta mujer, él se muere, no deja hijos, que por cierto, pusieron atención a la regulación de Moisés. Yo creo que esta es una de las regulaciones que nos muestra el mal entendimiento que hoy se tiene del matrimonio y lo que se pedía antes de ellos. ¿Qué decía? Si su hermano muere y no deja hijos, ve a ver si le gusta a su cuñada para casarse. No, dice, levántele descendencia, porque aquí lo importante no es usted, es la descendencia. Qué diferente, ¿verdad? Nosotros ahora estamos enfocados en nosotros, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, pero aquí lo importante es la descendencia. Levante descendencia a su hermano. Y de hecho, tenemos también el relato de uno de los hijos de Judá que no quiso hacer esa cosa. ¿Y qué hizo Dios? Lo mató. Pero este tipo de cosas son contrarias a nuestra cultura. Porque se quiere pensar en el matrimonio como satisfacción personal, vivir para nosotros, pasarlo bonito. Y lo importante es lo que usted hace para Dios. Lo leemos también en Malaquías, capítulo. Vamos a leerlo textualmente. Capítulo 2, versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Quién es lo importante aquí? Una descendencia para Dios es que se construye algo para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Sí, para Dios es importantísimo el matrimonio, es aquel símbolo, sí sabemos, de Cristo y su iglesia, pero ¿qué es lo importante? Dice ahí, porque buscaba una descendencia. La iglesia como esposa de Cristo tiene una descendencia, lo hemos leído también en Apocalipsis capítulo 12, el resto de la descendencia de ella. Los creyentes, es eso lo que importaba. Y en este caso, claro que choca con respecto a lo que la gente piensa de para qué casarse. No es para construir algo para Dios, es para ellos mismos. Lo primero, pienso yo para meditarlo, aunque el centro de la predicación no era ese, era un comentario. Nosotros vemos cómo se acercan estos saduceos a Cristo. Y una vez más hacen lo que habían hecho y lo que leímos las veces anteriores. Maestro. Llamar a Jesús maestro. ¿De verdad, saduceos, creen ustedes que Él es el maestro? De verdad, como dijeron la vez anterior, sabemos que enseñas el camino de Dios, entonces ¿por qué no le sigue? Maestro. Y ustedes y yo llamamos a Jesús maestro, porque Él es el que nos enseña la voluntad del Padre. ¿Está usted aprendiendo? ¿Qué clase de discípulo es usted? Así es como debemos nosotros ver, es una de las cosas que debemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Él es, sí, claro, nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, pero nosotros somos de Él porque Él nos está enseñando el camino a Dios. Cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia en los Efesios, de los Efesios les dice, en el capítulo 4, versículo 20 y 21, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Bien, no digamos maestros si no hemos sido enseñados por Cristo y si no estamos siendo enseñados por Él conforme a la verdad que está en Él y que es Él mismo. Vea que siempre cuando los apóstoles escriben ponen una condición, pero ellos saben que en su audiencia hay engañados, como aquí pudiera haber engañados. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, les dice. Está hablando de una manera de aprender la fe cristiana. ¿Cómo lo ha aprendido usted? ¿La ha aprendido bien o no?
está mal lo que usted ha aprendido. Y después dice, bueno, si es que de verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Porque hay muchos que se creen cristianos y no han sido realmente enseñados por Cristo mismo. Porque Cristo nos enseña a través de su palabra. ¿Cuántos hay que van a las iglesias y les parece que el momento del sermón o de la enseñanza es ese espacio en el que tengo que sentarme a aguantar a un hombre a hablar? Nunca han oído la voz de Cristo. Si usted no ha oído la voz de Cristo, tiene que clamar a Dios, porque Él puede capacitarle para que quite la mirada de mí y de cualquiera que predica y escuche lo que Él está diciendo por medio de su palabra. Está diciéndole que usted tiene que ser enseñado por Él y haberle oído a Él. Y estos hipócritas le decían a Jesús maestro, pero no le seguían. Si usted le llama a Jesús maestro, debe seguirle. Y el discípulo verdadero de Cristo tiene un anhelo de conocer la verdad. Vean las palabras de Job en el capítulo 34 de Job. Deberían ser nuestras palabras. Job 34, 32. Le dice así: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Pero las personas vienen, supuestamente se convierten, no aprenden nada y siguen haciendo el mal. Enséñame tú, digámosle así a Dios. Enséñame, Dios mío, porque yo no puedo ver, soy ciego. Y si hice mal, ya no lo haré más. ¿Y cómo se da cuenta si hizo mal? Si no conoce la palabra de Dios. Eso es importantísimo, que conozcamos la voluntad de Dios. En todos los salmos, en muchísimos de ellos hay esa expresión: enséñame, enséñame, enséñame. Y en el Salmo 119 hay muchas veces en las que el salmista le dice a Dios: enséñame. Voy a leer una de ellas. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Enséñame ¿con qué intención? Porque hay gente que sí sabe acumular información. Ah, sí, y los oye uno hablando del libro que se leyeron y más. Y como decía yo en cierta ocasión, aprenden a hablar como cristianos y aprenden a hablar como reformados, pero nada ha pasado aquí adentro. Siguen su propio camino. Enséñame, Jehová, tus caminos, porque yo lo que quiero es caminar en ese camino. Así es como nosotros debemos acercarnos a Jesús. Un anhelo sincero por conocer la verdad. Bueno, estos saduceos no creían entonces en nada espiritual. Y hay quienes también se atreven, incluso dentro de los... Obviamente son sectas, no son cristianismo verdadero, pero a negar lo que sucede después de la muerte. Y piensan que la muerte es dejar de existir. Santiago 2:26 nos da una muy buena definición de la muerte. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cuándo se puede decir que hay muerte? Cuando hay separación del espíritu del cuerpo. Ya no está más ahí. Ya no está más ahí. Está el cuerpo, pero está sin el espíritu. Está muerto. Hay separación. Y como les decía, hay quienes piensan que ahí se acabó, ya no hay más conciencia. Lucas capítulo 16 nos dice de manera clarísima la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo al respecto de la muerte. Y tenemos que entender bien claro qué enseña la Biblia de esto, porque si no, mucho erráis
y mucho y muy grande será la condenación. El ser humano está compuesto de cuerpo, sí, la parte visible, y de su espíritu. Y cuando muere, inmediatamente cuando muere, su espíritu, su alma, está en algún lugar y está en algún estado de dos posibles nada más. Y nos describe así Lucas 16. Bellas palabras para aquel leproso que había vivido sus tristezas ahí. Un leproso llamado Lázaro, que deseaba comer pan, y había un rico que ni siquiera se compadecía de él, y él los compara. Recordemos que el pecado del rico no fue ser rico, sino cómo vivió, según lo que Dios le dio. Pero el relato nos dice, y murió Lázaro, y fue llevado por los ángeles. ¿Qué significa eso? Porque cuando se murió el cuerpo estaba ahí, pero ¿qué significa fue llevado por los ángeles? Si usted tiene fe, usted debe pensar en esto para el día de su muerte, sea como sea que muera, que hay ángeles enviados por Dios para llevarle a usted a Él. Y así tenemos consuelo cuando nosotros tenemos personas en lecho de muerte, pero que creen. Le podemos decir, todavía no es, pero Dios está preparando unos ángeles y Él nada más tiene que decirles, tráiganmelo ya, tráiganlo, ha llegado el momento. Y así ve el cristiano la muerte. Ángeles están esperando para llevar mi alma donde mi Salvador. Pero su cuerpo duerme en la tumba. Así lo dice Daniel capítulo 12, los que duermen en el polvo. ¿Qué está en el polvo? El cuerpo. Lo que duerme es el cuerpo, y de veras parece que está dormido. Pero ¿cómo dice la Escritura al respecto del rico? Y murió también el rico. Y alzando sus ojos, estando en tormento. Ok, ahora sí, vino la realidad. Como alguien dijo por ahí, los que no creen en el infierno, un segundo después de haber muerto, creen en el infierno. Y estarán experimentando el infierno. El tormento de sus almas, el cuerpo está en la tumba todavía. El tormento de sus almas, el cual es comparable a un fuego, porque dice que en la parábola dice que él mandaba, suplicaba que alguien le una gota de agua, y no hay agua por la eternidad más, solo agonía. Hay conciencia del alma, pero Dios nos hizo cuerpo y espíritu. Y Él ha determinado un día para el juicio final. En ese día los muertos resucitarán, lo cual significa la unión de aquellas almas donde sea que estén con el cuerpo. Esa es la resurrección. Como quien dice, para el veredicto final frente a todos. Ya se sabía. Desde el momento en que usted muere, ya sabe dónde va a estar la eternidad, o con Cristo o en el infierno. Y por eso es que la gente prefiere negar todas estas cosas, porque son incómodas a sus conciencias y no quieren pensar en qué va a suceder en el día que mueran. Y vienen con este tipo de argumentos. El mundo futuro será muy diferente. No seremos ángeles, pero seremos como los ángeles en un aspecto, en que no habrá ya más reproducción, ya no habrán más hijos, más generación, porque dice aquí claramente que cuando resuciten,
Ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como o parecidos a los ángeles que están en los cielos. Los ángeles no se van a convertir en seres humanos, ni nosotros en ángeles. Nosotros seremos también con un cuerpo, pero glorificado. Los ángeles no son así, son espíritus. Todo eso lo enseña la Biblia y ellos no creían en eso. Pero como los saduceos de antes, algunos quieren pasar por creyentes, como les decía, sin aceptar todo lo que la Biblia enseña sobre el ser humano, sobre Dios, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la eternidad, y creen que así se puede ser cristiano. Creen que usted puede ser cristiano y no necesariamente creer en el Dios que se revela en la Biblia, que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Sin eso no hay salvación. Creen que puede ser cristiano y no entender que el ser humano viene manchado de pecado, necesitado de condenación y que no hay otra manera de llegar a Dios si no somos salvados por su Hijo Jesucristo. Algunos niegan el diablo, niegan que existe el maligno y piensan que son cristianos, etcétera. Doctrinas fundamentales que nosotros deberíamos manejar bien. Si usted es creyente, usted debe manejar bien. ¿Dónde es que en la Biblia usted sabe estas doctrinas fundamentales? Si no las sabe, Cristo le va a decir, como les dijo a ellos: mucho erráis, porque no conocéis la Escritura ni el poder de Dios. ¿Conoce usted la Escritura que dice tanto creer? No se trata de que yo les vaya a hacer un examen a ver qué tanto saben de la Biblia, porque algunos podrían saber mucho. Es qué tanto de eso está en su corazón. Como dice la Escritura, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Están los dichos de Cristo en su corazón? ¿Y para qué los atesoro? Para no pecar contra ti. El poder de Dios, dice, ustedes lo ignoran, el poder de Dios. El poder de Dios está manifestado en todo lo que Él creó. Nosotros que podemos ver, vemos esta creación y no tenemos excusa, mis hermanos. Esas galaxias maravillosas, es precioso. Las montañas, bellísimas. Las plantas, las flores, los animales, el mar. Tremendo. Todo eso nos habla del poder de Dios y podemos verlo, pero no es suficiente para llegar a Él. Ahora pensemos en un ciego. Hay gente que no puede ver nada de eso. No pueden ver nada de todo lo maravilloso que Dios hizo, nada. Pero hay ciegos que pueden ver a Dios, porque es algo espiritual. Todo esto que nos rodea, bello, que Dios hizo, lo que nos hace es dejarnos sin excusa con respecto a Dios. Sabíamos que había un Dios creador y no le dimos la honra y la gloria que Él merecía. Nosotros tenemos que ir al Señor como ciegos diciéndole: dame la capacidad de ver en la Escritura el poder de Dios. Porque dice: ¿ignoráis la Escritura y el poder de Dios? ¿Qué es lo que están ignorando ellos en realidad? ¿Qué dice primero a los Corintios? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es para nosotros los llamados. Así está en 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, el Hijo de Dios, poder de Dios. Él es el poder de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Por eso ellos estaban tan equivocados. No podían ver quién era Él, pero hipócritamente le decían: maestro. Vivimos, mis estimados, en una sociedad materialista que se olvida de Dios, y todo eso a nosotros que profesamos fe en Cristo nos afecta de alguna manera si nos descuidamos. Nosotros somos los que Dios nos llama a hacer una diferencia, que el mundo, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos vean que nuestros intereses van más allá de lo de esta vida.
Que si en esta vida queremos algo y no lo tenemos, no desmayamos ni nos ponemos ansiosos por no tenerlo, porque tenemos algo maravilloso. Tenemos a Jesús, don inefable. Así es llamado Cristo en las Escrituras. O como dice este himno, luz, vida y salvación. Lo tenemos todo en Jesús. Pero si no, nos dirán a nosotros, mucho erráis por no conocer las Escrituras y el poder de Dios. ¿Ha experimentado usted el poder de Dios en su vida? Puede que usted me diga sí. Y entonces le pregunto, ¿habla usted de la acción poderosa de Dios en su vida? ¿Qué hizo Él en su vida? ¿Qué hizo Dios en su vida? Que demuestre que usted ha sido objeto de su poder transformador. ¿O qué está haciendo Él en su vida en el presente? Si usted sigue ignorando las Escrituras y no va a ellas para atesorar esta palabra, no va a conocer lo que es el poder transformador de la palabra. Y aunque de labios diga creer, ese maestro es pura hipocresía. El conocimiento de la Sagrada Escritura debe tener ese propósito, conocerle a Él. No es para entrar en discusiones, no es para poder ganar las discusiones con los que están en error. La principal razón es esa, conocerlo a Él. Y como manera de aplicación, mis hermanos, evitemos en nuestras conversaciones el bla, bla, bla sobre teología y doctrina. Vaya a Jesús, presénteles al Salvador. Hable de la transformación que puede experimentar el pecador. Que sí, de veras, Cristo cambia vidas. Y póngase usted de ejemplo. Si de verdad usted ha conocido a Jesús. Él me cambió a mí. Él me iluminó, Él me dio vida. Por eso yo hablo de Él, porque esto que dice la Biblia es real. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Le ha dado vida a Dios a usted en Cristo? Si usted no está en Cristo, está muerto. Los muertos resucitan, es una realidad, y un día ocurrirá. Pensemos un momentito. Que fuera hoy, pensemos, la Biblia lo describe como un evento espantoso en una manera, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Cristo descendiendo del cielo, los muertos resucitando, las tumbas abriéndose, los elementos ardiendo, fundiéndose, el mundo en un verdadero terremoto, el mundo entero. Y Dios dividiendo la humanidad en dos. Los que le dieron a su Hijo Jesucristo el lugar correcto en sus vidas como Señor y Salvador, y los que no, sea quien sea, ateos y no ateos, o gente cristiana, supuestamente. En ese día, ¿cómo está usted? ¿Está preparado para ese día? Si usted se va y se le olvida este sermón y en la noche no medita, usted está pecando. Debemos meditar en la palabra que Dios nos da. Por eso les decía esa escritura de Efesios, si es que habéis sido enseñados por Él, por Cristo. Cristo nos enseña. Esto que hemos leído son palabras de Cristo. Créalas que un día va a decir gloria a Dios que las creí. Hoy estoy aquí al lado de los que aman a Jesús y van a vivir con Él para siempre. O puede ser que aquel día dice, ¿por qué no atendí las palabras y seguí de necio pensando que todo estaba bien conmigo? Y seguí ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero hoy la puerta está abierta. Entre por ella. La puerta se llama Jesucristo. Vamos a orar.
Bendito Dios, te alabamos y te damos gracias por Jesucristo tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a valorar tu santa palabra y a no ser como estos saduceos, incrédulos e hipócritas que ignoraban las Escrituras y tu santo poder. Queremos nosotros ser conocedores de las Escrituras para conocerte a ti por medio de Cristo y de tu poder transformador por el Evangelio. Gracias por el Salvador que nos diste. Gracias por el Espíritu Santo que ilumina nuestras conciencias. Bendícenos y concédenos esforzarnos más en traer personas que necesitan oír el mensaje poderoso del Evangelio. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Mis estimados, antes de